Hola a todos. En el video de hoy compartiré una historia increíble, llena de giros inesperados, que te mantendrá atento de principio a fin. Conocerás la experiencia cercana a la muerte de Sigismund Falk, un hombre que descendió al infierno, enfrentó sus mayores miedos y recibió una revelación impactante sobre lo que está por venir en septiembre de 2024. No te pierdas ningún detalle, ya que lo que vio podría cambiar nuestra forma de ver el futuro. Antes de comenzar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Vamos allá. Mi nombre es Sigismund Falk y tengo una historia que contar que cambió completamente mi vida. No soy un escritor famoso ni un líder espiritual, solo soy un hombre común que pasó por algo extraordinario. Trabajé toda mi vida como electricista en un astillero en Hamburgo, Alemania. Llevaba una vida normal, con altibajos como todos. Tengo una esposa, Greta, y 2 hijos. Siempre he sido un hombre práctico, con los pies en la tierra, y nunca presté mucha atención a asuntos espirituales o religiosos, pero eso cambió drásticamente después de lo que me ocurrió. Todo comenzó con un accidente laboral en 1998. Estaba realizando un mantenimiento de rutina cuando un cable de alta tensión me golpeó. La descarga me lanzó contra una pared de metal. En ese momento, pensé que solo había sido un susto, pero pronto me di cuenta de que era algo serio. Mi hombro quedó dislocado y el dolor era insoportable. En los meses siguientes, pasé por varias cirugías. Los médicos decían que el dolor pasaría, pero nunca desapareció por completo. Fue entonces cuando comenzaron a recetarme oxicodona. Al principio, parecía un milagro. El dolor disminuía y me sentía capaz de llevar una vida normal nuevamente. Pero ese alivio vino con un alto precio. Sin darme cuenta, empecé a tomar los comprimidos no solo para el dolor físico, sino para cualquier cosa. Estrés en el trabajo, oxicodona. Pelear con Greta, oxicodona. Con el tiempo, ya no podía pasar un día sin tomar el medicamento. Mi esposa se dio cuenta de que algo andaba mal. Intentaba hablar conmigo, pero siempre lo negaba. Decía que podía parar cuando quisiera, que todo estaba bajo control. Pero la verdad es que estaba perdido. La adicción se apoderó de mí y no sabía cómo salir de esa situación. Así fue como llegué al día que lo cambió todo. En un momento de confusión, mezclé los medicamentos y tomé una dosis de oxicodona, pensando que era aspirina. Fue una sobredosis. Me desplomé en el baño y la última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro desesperado de Greta. Lo que sucedió después es difícil de explicar. Es una experiencia que todavía estoy tratando de entender, pero voy a contarla de la mejor manera posible, porque lo que viví ese día, entre la vida y la muerte, cambió completamente mi visión del mundo y de mí mismo. Tal vez mi historia ayude a otras personas también. Ese día, desperté sintiéndome horrible. El dolor en el hombro era insoportable y apenas podía levantarme de la cama. Fui al baño y decidí tomar algo para aliviar el sufrimiento. Mi cabeza estaba en una confusión total y no podía pensar con claridad. Fue cuando cometí el error fatal. Agarré el frasco de comprimidos sin mirar bien, pensando que era aspirina, pero en realidad era oxicodona. Y no tomé solo un comprimido, tomé varios de una vez, desesperado porque el dolor desapareciera. Solo después de unos minutos me di cuenta de que algo estaba muy mal. Comencé a sentir un fuerte mareo y el baño parecía girar a mi alrededor. Mis piernas se volvieron de gelatina y me apoyé en el lavabo para no caer. Miré en el espejo y apenas reconocí mi propio rostro. Estaba pálido, con los ojos vidriosos. Fue entonces que comprendí lo que había sucedido. Una sobredosis. Intenté gritar por ayuda, pero mi voz no salía. Mi garganta parecía cerrada. Mis piernas cedieron y me desplomé en el frío suelo del baño. Escuché a Greta golpeando la puerta, preguntando si estaba bien. Quería responder, decir que necesitaba ayuda, pero no podía hablar. Mi cuerpo estaba demasiado pesado. La última cosa que vi fue el rostro de Greta cuando logró abrir la puerta. Sus ojos estaban desorbitados de terror mientras gritaba por socorro. Después de eso, todo se volvió oscuro.
No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero recuerdo haber despertado brevemente en la ambulancia, con las luces parpadeando y las voces de los PA. Hablaban rápido, algo sobre mis signos vitales que estaban cayendo. Quería decir que estaba arrepentido, que todo había sido un accidente, pero no podía hablar. Sentí una picadura en el brazo, probablemente inyectando algún medicamento, y entonces vino la oscuridad nuevamente. Cuando desperté la próxima vez, ya no estaba en mi cuerpo. Era una sensación extraña, como si estuviera flotando. Vi mi propio cuerpo tendido en la camilla del hospital, con los médicos a mi alrededor, tratando de reanimar. Escuché sus voces hablando sobre paro cardíaco y vi cuando usaron el desfibrilador, mi cuerpo saltando con la descarga, pero no sentía nada. Era como ver una película. Fue en ese momento que comprendí. Estaba muriendo, o tal vez ya estaba muerto. No había miedo ni dolor, solo una certeza profunda de que algo importante estaba sucediendo. Entonces, sentí como si algo me arrastrara, una fuerza irresistible que me alejaba de esa sala de hospital, lejos de mi cuerpo, de mi vida. Y así comenzó mi viaje más allá de la vida, una experiencia que me llevaría a los lugares más oscuros y también a los más luminosos que se pueden imaginar. Un viaje que cambiaría para siempre mi comprensión sobre la vida, la muerte y todo lo que existe entre ellas. Es difícil explicar exactamente cómo fue salir de mi cuerpo. No fue como despertar de un sueño, ni como desmayarse. Fue más como disolverse. En un momento, estaba atrapado en ese cuerpo enfermo y adicto. En el siguiente estaba libre, ligero como una pluma. La primera cosa que noté fue el silencio. Todos los ruidos, los pitidos de las máquinas, las voces de los médicos, el llanto de mi esposa, desaparecieron de repente. Era un silencio completo, absoluto, pero no aterrador. Era pacífico. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo en la camilla. Era extraño verme desde fuera, como si estuviera observando a otra persona. Vi a los médicos trabajando, tratando de traerme de vuelta. Sus bocas se movían, pero no escuchaban nada. Todo parecía suceder en cámara lenta. Quise decirles que estaba bien, que no tenían que preocuparse, pero cuando intenté hablar, me di cuenta de que no tenía voz, no tenía boca. De hecho, no tenía cuerpo en absoluto. Era solo conciencia, pensamiento puro. Miré a mi esposa y ella estaba en un rincón de la sala, llorando. Quise abrazarla, decirle que la amaba, que lo sentía por todo, pero no podía tocarla. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros. Fue entonces que noté algo extraño. Podía ver a través de las paredes del hospital, como si estuvieran hechas de vidrio esmerilado. Veía otras salas, otros pacientes, médicos y enfermeras corriendo por los pasillos, todo al mismo tiempo. Y no solo eso, también podía sentir los pensamientos y emociones de las personas a mi alrededor. No eran palabras, sino más bien colores y sensaciones. Sentía el desespero de Greta, la intensa concentración de los médicos, el miedo y la esperanza entrelazados en el aire. De repente, sentí una especie de tirón, como si algo estuviera llamándome. Miré hacia arriba y vi una luz. No era como nada que hubiera visto antes. Era brillante, pero no lastimaba la vista, y era cálida y acogedora. Sin pensarlo, comencé a moverme hacia esa luz. No estaba caminando ni volando, era más como flotar. Cuanto más me acercaba, más sentía una inmensa paz envolviéndome. Todos los problemas, todas las preocupaciones de mi vida parecían tan pequeños y distantes ahora. Fue entonces cuando escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mi mente. Era una voz gentil pero firme que decía: «Todavía no es tu hora, Sigismund, tienes más que aprender». Y en un abrir y cerrar de ojos, fui arrastrado de regreso, pero no al hospital, sino a otro lugar, un lugar que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre la vida y la muerte. En un instante, la luz acogedora desapareció, como si alguien hubiera apagado el sol. Me vi cayendo en una oscuridad profunda, tan densa que parecía tener sustancia. No era como caer de un edificio o de un avión, era una caída en todas las direcciones al mismo tiempo. El silencio que antes era reconfortante, ahora se volvía opresivo.
Era un vacío absoluto que parecía devorarlo todo. Intenté gritar, pero no tenía voz. Intenté aferrarme a algo, pero no había nada a mi alrededor. Solo estaba yo y aquella oscuridad infinita. No sé decir cuánto tiempo duró esa caída. Podrían haber sido segundos o siglos. El tiempo parecía haber dejado de existir. La única cosa que sabía era que estaba descendiendo cada vez más profundo. De repente, comencé a escuchar sonidos. Al principio eran solo susurros distantes, pero se fueron volviendo más altos y claros. Eran gritos, gritos de dolor, desespero y agonía. Venían de todas direcciones, envolviéndome como una tormenta de sufrimiento. El aire, si es que podía llamarlo así, se volvió pesado y sofocante. Un fuerte olor a azufre invadió mis sentidos y la temperatura comenzó a subir. No era un calor común, era algo más profundo, que parecía quemar mi propia esencia. Fue entonces que comencé a ver a través de la oscuridad. Distinguía formas, sombras moviéndose y retorciéndose. Parecían almas perdidas, atrapadas en aquel lugar terrible. Quise ayudarlas, pero no podía hacer nada más que observar su tormento. El suelo surgió abruptamente bajo mis pies. Era áspero, lleno de grietas por donde salía un calor insoportable. Cada paso que daba era doloroso, como si estuviera caminando sobre vidrios rotos al rojo vivo. Miré a mi alrededor y vi un paisaje desolado. El cielo, si es que podía llamarlo así, era de un rojo oscuro, como sangre coagulada. No había sol, luna ni estrellas, solo una luz difusa y rojiza que parecía venir de ninguna parte. El horizonte estaba roto por formaciones rocosas distorsionadas, que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Entre esas rocas vi criaturas. No eran humanas ni animales, eran algo diferente, algo que mi mente se negaba a comprender por completo. Fue en ese momento que comprendí dónde estaba. Esto era el infierno. No el infierno de los libros o las películas, sino algo mucho más real y terrible. Era un lugar de sufrimiento puro, de ausencia total de esperanza. Y lo peor de todo, sabía que merecía estar allí. Cada grito que escuchaba, cada alma torturada que veía, me recordaba mis errores, mis fallas, la adicción, las mentiras, las personas que lastimé. Todo eso pesaba sobre mí como una montaña. Comencé a caminar sin saber a dónde ir. Cada paso era una agonía, no solo por el dolor físico, sino por la culpa y el arrepentimiento. Estaba perdido, solo, condenado a vagar eternamente por aquel lugar horrible. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Una pequeña chispa de esperanza que, por alguna razón, no había sido completamente extinguida. Y fue esa chispa la que me hizo continuar caminando, incluso sin saber si había algún destino ante mí. Mientras caminaba por aquel paisaje infernal, algo extraño comenzó a suceder. El escenario a mi alrededor comenzó a cambiar, como si estuviera disolviéndose. Las rocas, el suelo ardiente, todo fue desapareciendo poco a poco y me vi flotando en un espacio vacío. No era oscuro ni claro, era como estar en medio de la nada. De repente sentí una presencia. No podía ver nada, pero sabía que no estaba solo. Era una sensación abrumadora, como si estuviera frente a algo inmenso y poderoso, más allá de mi comprensión. Entonces escuché una voz. No era una voz como las que escuchamos con los oídos. Era más como si las palabras estuvieran grabadas directamente en mi mente. La voz dijo: «Sigismund Falk, estás aquí para ser juzgado». En ese momento, sentí un miedo como nunca antes había sentido. No era el miedo al dolor o a la muerte. Era un miedo más profundo. El miedo de enfrentar todas mis acciones, todos mis pensamientos, todo lo que ya hice o dejé de hacer en la vida. Y entonces comenzó. Era como si toda mi vida estuviera pasando ante mis ojos, pero no como una película. Era más como revivir cada momento, cada decisión. Lo más aterrador era que no solo estaba reviviendo mis propias experiencias, podía sentir el impacto de mis acciones en otras personas. Sentía una sensación abrumadora de desesperación y soledad. Cada alma en esos pozos estaba completamente sola en su sufrimiento. No había consuelo, no había esperanza, solo una eternidad de dolor y arrepentimiento. Continué caminando,
pero cada paso era más difícil que el anterior. El peso de esa visión, de esos sentimientos, era casi insoportable. Quería ayudar a esas almas. Quería sacarlas de allí, pero sabía que no podía hacer nada. Fue entonces que entendí. Esas almas eran como yo, personas que cometieron errores y se perdieron en el camino. La única diferencia era que yo había recibido una segunda oportunidad. Una oportunidad para ver todo esto y aprender. Llegué al final de la pasarela y me encontré con una elección. Ante mí había dos puertas. Una estaba hecha de una luz suave y acogedora. La otra era oscura, fría y aterradora. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que la elección que hiciera determinaría mi destino. Permanecí paralizado por la indecisión. Parte de mí quería desesperadamente ir hacia la puerta de luz, escapar de todo ese horror. Otra parte sabía que aún había algo que necesitaba enfrentar, que mi viaje no había terminado. Respiré hondo, o al menos hice el equivalente espiritual a eso, y caminé hacia la puerta oscura. Sabía que lo que me esperaba al otro lado sería difícil, pero también sabía que era un paso necesario. Miré hacia atrás, hacia la pasarela y el abismo más allá de ella, y me preparé para lo que vendría. Lo que me esperaba al otro lado cambiaría para siempre mi comprensión sobre mí mismo y la naturaleza de la realidad. Al atravesar la puerta oscura, me encontré en un lugar que desafiaba la comprensión. Era un espacio vasto, sin límites visibles, pero al mismo tiempo claustrofóbico. El aire, si es que se podía llamar así, era pesado, opresivo. Había una luz tenue de origen indefinido, que apenas iluminaba el ambiente. Fue entonces que las vi, criaturas enormes, más grandes que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Parecían una mezcla grotesca de gusano y dragón, con cuerpos largos y sinuosos, cubiertos por una piel gruesa y escamosa. Sus bocas estaban llenas de dientes afilados como cuchillas, y sus ojos brillaban con una inteligencia maligna que me heló hasta el fondo. Se movían lentamente a mi alrededor, observándome. Podía sentir su hambre, su maldad. Sabía que querían devorarme, no solo mi cuerpo, si es que aún tenía uno, sino mi propia esencia. Intenté huir, pero no había a dónde ir. Estaba rodeado. Las criaturas se acercaban cada vez más. Sus enormes cuerpos bloqueaban cualquier ruta de escape. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que había experimentado. Era un terror primordial, visceral. Fue entonces que escuché sus voces. No hablaban con sonidos, sino directamente en mi mente. Y lo que decían era aún peor que su apariencia. «Eres nuestro ahora», decían. «Tu alma nos pertenece. Todos tus errores, todas tus fallas, nos alimentamos de ellos. Nunca escaparás. Estás condenado a pasar la eternidad con nosotros». Cada palabra era como una puñalada. Quería gritar, quería correr, pero estaba paralizado por el miedo. Las criaturas seguían acercándose, sus bocas abriéndose, listas para devorarme. En ese momento de desesperación absoluta, algo dentro de mí cambió. Una voz pequeña pero firme surgió en el fondo de mi mente. «Esto no es real. Esto no soy yo». De repente, recordé todo lo que había visto y aprendido durante mi viaje. El juicio, la pasarela, las almas sufriendo. Todo había sido una lección, y ahora entendía cuál era esa lección. Aquellas criaturas eran la manifestación de mis miedos más profundos. El miedo a fracasar, a no ser digno de amor, a estar más allá de la redención. Se alimentaban de ese miedo, crecían con él. Con esta comprensión, sentí una fuerza surgir dentro de mí. No era una fuerza física, sino algo más profundo. Era la fuerza de la aceptación, de aceptarme tal como era, con todas mis fallas e imperfecciones. Miré a las criaturas y dije, no con mi voz, sino con todo mi ser: «No tenéis poder sobre mí. Reconozco mis errores, pero también reconozco mi valor. No soy perfecto, pero estoy dispuesto a aprender y crecer». A medida que hablaba, las criaturas comenzaron a disminuir. Sus enormes cuerpos se fueron desinflando. Sus dientes afilados se volvieron inofensivos.
La oscuridad a mi alrededor se disipó, reemplazada por una luz suave. Cuando todo terminó, me vi en un espacio vacío. Las criaturas habían desaparecido por completo. En su lugar sentí una paz profunda. Había enfrentado a mis demonios internos y sobrevivido, pero sabía que mi viaje aún no había terminado. Había una etapa más, una lección más por aprender, y así me dejé llevar hacia la siguiente etapa de mi experiencia. Después de enfrentar a las criaturas, sentí un cambio en el ambiente a mi alrededor. La luz suave que había surgido comenzó a intensificarse, volviéndose cada vez más brillante. Al principio la luz era reconfortante, cálida, pero a medida que se volvía más fuerte, comenzó a ser casi dolorosa. Intenté proteger mis ojos, pero no servía de nada. La luz parecía penetrar todo mi ser, y entonces de repente caí. No fue como caer de un edificio o de un avión, fue como si el propio suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Estaba cayendo a través de la luz, que ahora parecía líquida, como un océano infinito de brillo. La sensación era indescriptible. Era como si cada átomo de mi ser estuviera siendo desintegrado y reintegrado miles de veces por segundo. Ya no había distinción entre yo y la luz. Éramos una sola entidad. Durante esta caída o esta inmersión, comencé a tener visiones. Vi toda la historia del universo desarrollarse ante mí. El Big Bang, la formación de las galaxias, el nacimiento y la muerte de estrellas. Vi la Tierra formarse, la vida surgir y evolucionar. Vi civilizaciones nacer, florecer y desvanecerse. Y, en medio de todo esto, vi mi propia vida. No solo esta vida, sino todas las vidas que había vivido. Me vi como un guerrero en una tierra antigua, como un monje en busca de iluminación, como una madre cuidando de sus hijos en tiempos de guerra. Cada vida era única, cada experiencia valiosa. Comprendí entonces que mi existencia actual, mi vida como Sigismund Falk, era solo un capítulo en una historia mucho más grande. Los errores que cometí, el vicio que casi me destruyó, eran parte de un proceso de aprendizaje que se extendía por muchas vidas. A medida que fui entendiendo lo que había sucedido, me di cuenta de que había estado en coma durante casi una semana. Los médicos habían perdido la esperanza y mi familia ya se estaba preparando para lo peor. Pero ahí estaba yo, de regreso, vivo y transformado. En los días que siguieron mientras me recuperaba en el hospital, era difícil procesar todo lo que había vivido. ¿Cómo poner en palabras? ¿Cómo explicar a las personas que había viajado más allá de la muerte, enfrentado a mis demonios internos y visto la historia del universo desplegarse ante mis ojos? Al principio, no se lo conté a nadie, ni siquiera a Greta. Tenía miedo de que pensaran que estaba loco o que solo era una alucinación provocada por los medicamentos. Pero la experiencia fue tan vívida, tan real, que sabía que no podía haber sido solo un sueño. Poco a poco, comencé a notar cambios en mí. El dolor en mi hombro, que había sido una constante durante tanto tiempo, había disminuido considerablemente. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sabía que era el resultado de mi experiencia. Más que eso, mi perspectiva sobre la vida había cambiado por completo. Las cosas que antes me preocupaban tanto, dinero, estatus, bienes materiales, ahora parecían insignificantes. Había visto la vastedad del universo, experimentado una conexión profunda con ¿cómo podría preocuparme por cosas tan pequeñas después de eso? Lo más importante es que ya no sentía la necesidad de tomar los medicamentos. El vicio que había controlado mi vida durante tanto tiempo simplemente ya no existía. Era como si esa parte de mí hubiera sido quemada durante mi viaje, dejando solo cenizas. Cuando finalmente recibí el alta del hospital y volví a casa, era un hombre diferente. Greta notó el cambio de inmediato. Decía que mis ojos eran diferentes, que parecía más en paz. Fue entonces cuando decidí contarle sobre mi experiencia. Nos sentamos juntos una noche, después de que los niños ya estaban dormidos, y le conté todo. Hablé sobre el juicio, las criaturas, la inmersión en la luz, las lecciones que aprendí y la nueva perspectiva que adquirí. Para mi sorpresa, Greta no me consideró loco. Escuchó todo con atención, a veces con lágrimas en los ojos.
Cuando terminé, me abrazó fuerte y dijo: «Sabía que algo había cambiado en ti, y ahora entiendo por qué». En los meses que siguieron comencé a reconstruir mi vida. Volví al trabajo, pero con una nueva actitud. Comencé a involucrarme más en la comunidad, a ayudar a personas que estaban luchando contra el vicio. Sentía que había recibido una segunda oportunidad y quería usarla para hacer la diferencia. Pero había algo más, algo que había visto durante mi experiencia y que no podía sacarme de la cabeza. Una visión del futuro que me dejaba al mismo tiempo ansioso y esperanzado. Durante mi experiencia cercana a la muerte, especialmente durante las inmersiones en la luz, tuve visiones del futuro. No eran predicciones específicas, sino destellos de posibilidades, de caminos que la humanidad podría seguir. Vi un mundo en rápida transformación, avances tecnológicos que parecían salidos de películas de ciencia ficción, inteligencias artificiales capaces de pensar y sentir, seres humanos fusionándose con máquinas. Pero también vi los desafíos que vendrían con ese progreso. Cuestiones éticas complejas, el riesgo de perder nuestra humanidad en medio de tanta tecnología. Vi cambios climáticos dramáticos transformando la faz del planeta, ciudades sumergidas, desiertos donde antes había bosques. Pero también vi comunidades unidas para enfrentar estos desafíos, desarrollando nuevas formas de vivir en armonía con la naturaleza. Vi conflictos y guerras, pero también movimientos de paz que cruzaban fronteras y unían a personas de todas las culturas. Vi a la humanidad luchando por encontrar su lugar en un universo vasto y misterioso. Pero lo que más me marcó fue una fecha, finales de septiembre de 2024. No sabía exactamente qué sucedería en esa fecha, pero sentía que sería el inicio de algo importante, un cambio, una transformación a escala global. En los años que siguieron a mi experiencia, me encontré pensando constantemente en esa fecha. A medida que nos acercábamos a 2024, comencé a notar señales, pequeñas cosas que parecían confirmar lo que había visto. Avances en la inteligencia artificial que superaban todas las expectativas, eventos climáticos extremos volviéndose cada vez más frecuentes, movimientos sociales ganando fuerza en todo el mundo. Todo parecía alinearse para algún tipo de momento decisivo. A medida que se acerca septiembre de 2024, siento una mezcla de ansiedad y esperanza. Ansiedad porque sé que grandes cambios, pero esperanza, porque también sé que esos cambios traen oportunidades de crecimiento y evolución. No sé exactamente qué va a suceder. No soy un profeta, ni tengo todas las respuestas. Solo soy un hombre que tuvo un atisbo de algo más grande y está intentando entender lo que eso significa. Lo que sé es que estamos al borde de algo importante, algo que exigirá lo mejor de todos nosotros. Vamos a necesitar compasión, coraje y sabiduría. Debemos recordar nuestra conexión unos con otros y con el universo que nos rodea. Mientras escribo esto, faltan solo unos meses para septiembre de 2024. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que estoy listo para enfrentarlo. Mi experiencia cercana a la muerte me enseñó que somos más fuertes, más resilientes y más conectados de lo que imaginamos. Así que, mientras esperamos para ver qué traerá el futuro, tengo un mensaje para quien esté leyendo esto. No tengas miedo. Estamos todos juntos en este viaje y juntos podemos enfrentar cualquier desafío que el futuro nos presente. El universo es vasto y misterioso, pero también está lleno de posibilidades. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la gran historia que se está desarrollando. Por lo tanto, mantente atento, abre tu corazón y prepárate para el cambio que se avecina. Algo me dice que septiembre de 2024 será solo el comienzo de una nueva y emocionante travesía para todos nosotros.